Hoy tenemos aquí en la mesa de 8 a.m. al abogado Felipe Lasarte. Bienvenido. Hola, gracias por acompañarnos. Muchas gracias ¿Para por la qué? invitación. Para hablar de esta ley que se aprobó aquí en Uruguay para regular a los trabajadores de plataformas digitales. ¿Qué significa y a qué público está dirigido? Bien, para mí es una muy buena ley, es una ley de avanzada. Creo que en ese sentido nos tenemos que sentir orgullosos. Es una ley que se aprobó en los últimos días de la actividad legislativa. Es una ley que apunta a los deliveries principalmente y al transporte oneroso de personas a través de plataformas. Solamente abarca ese abanico de situaciones. Y bueno, es una ley avanzada en el sentido de que no se decanta por una opción, es decir, no dice todos son autónomos o todos son dependientes, sino que permite ambas calificaciones jurídicas, dando protecciones en ambos. ¿Y antes de eso cómo funcionaba? Antes de eso lo único que tenemos es una reglamentación a nivel de Montevideo y una reglamentación a nivel de Maldonado. Solo eso. Solo eso. O sea, si yo quería, por ejemplo, trabajar como delivery, ¿cuál era mi relación con el dueño de la empresa, digamos? Los términos y condiciones que hayas aceptado a través de la aplicación. Ese es tu contrato con la aplicación y de esa forma es la que trabajás. Pero ¿cuál era el respaldo, digamos? ¿Legal o nada? No había nada. No había nada. O sea, básicamente si querías algún derecho tenías que presentarte a la justicia laboral. Eso hoy no cambia, es decir, si eventualmente en esa relación hay algún inconveniente, se presentará la persona a la justicia, pero lo que da la ley es un marco de derechos y obligaciones que antes no existía. Ok, o sea, puede trabajar como unipersonal, puede trabajar como empleado, puede trabajar. ¿Cuáles son las modalidades? Pero había que tener algo. Había que tener una empresa. Sí, había que tener una de las dos. Una unipersonal. Exacto, había que tener una de las opciones, lo que no existía una regulación que contemplara la actividad. A partir de ahora hay una regulación que contempla la actividad. Es una ley que se aprobó el 13 de febrero, va a entrar en vigencia en 90 días, es decir, más o menos en mayo, es cuando va a estar vigente. Pero sí, o sea, admite las dos posibilidades, es decir, el trabajo independiente, como gran parte de estos trabajadores lo vienen haciendo, trabajo autónomo, pero también la posibilidad de ser dependiente. O sea, ataca las dos figuras la ley, tiene 23 artículos, hay capítulos que van dedicados solamente a la parte dependiente, otros capítulos que van solamente a la parte autónomo y después otra parte de derechos que son compartidos en cualquiera de las dos modalidades. Cristian, te critica la ley. Sí. Yo creo, bueno, obviamente las posiciones son legítimas y válidas y los argumentos también. En lo personal creo que es una ley que está bien apuntada a no generalizar. Yo ponía un ejemplo, es como que una ley diga todos los contadores son dependientes o todos los contadores son autónomos. Ellos quieren que sean dependientes en realidad. Yo creo que ahí lo que falta es analizar cuáles son los elementos del contrato de trabajo que en algunos casos no se dan. Es decir, por ejemplo, uno de los elementos clave del contrato de trabajo es que la actividad sea personal. Ustedes, digamos, le vienen ustedes al programa, no pueden mandar al día siguiente a un hermano o a un hijo. Bueno, esto es un poco lo mismo. En el caso de las aplicaciones, en muchos casos, no solamente puede trabajar la persona, sino también otras personas asociadas. Entonces, ahí ya el elemento personal se cae. Hay que analizar, obviamente, cada caso y eso justamente... Sí, la dependencia tendría que ser personal. Exactamente. No colectiva. Bueno, lo mismo algunas sentencias, incluso en Uruguay, han hablado de un dependiente no se puede tomar vacaciones cuando quiera. En el caso de las aplicaciones, uno apaga la aplicación, se va 2 meses a Brasil y después vuelve y no hay ningún inconveniente. Ese tipo de cosas que chocan un poco con lo que es la realidad tradicional es lo que, a mi entender, bien encarado lo hizo la ley, contemplando que pueden existir las dos posibilidades y lo que hay que analizar es cada caso concreto. No, y aparte del alto porcentaje, de siniestros de tránsito que ocurre, por ejemplo, en el caso de los deliveries, ¿no? Bueno, eso también implica un capítulo especial en ese vínculo laboral. Tú tocaste un punto que para mí es clave. Hacen cualquier cosa, es tremendo y después nadie da respuesta por nada. Tocaste 2 puntos clave, porque ahora a la parte final también. Primero, la capacitación. La ley obliga a que todas estas personas tengan capacitación y particularmente en seguridad vial. Sé que hay muchos casos que eso ya se viene dando a través de INEFOP, que bueno, la obligación es la capacitación, después lo que cada persona decida hacer en el tránsito. Pero ahora es obligatorio, o sea, para poder trabajar de estas aplicaciones tú tenés que tener una capacitación previa. Exacto. Antes no pasaba. No, o sea, era voluntario de la persona y de las empresas, hoy por hoy va a ser mandatorio, creo que es un punto clave y que debería ayudar a que la seguridad vial en ese sentido mejore. ¿A cargo de quién la capacitación de la empresa? A cargo de la empresa, ¿sí? En cualquiera de las dos modalidades, eso también está bueno. O sea, digamos, el chofer de Uber o el de delivery. Exacto. Y después hay un segundo punto que para mí es clave, que es, no importa la calificación jurídica del vínculo, estas personas van a tener cobertura del Banco de Seguros del Estado respecto a siniestros de carácter laboral. A mí, en ese sentido, no quiero ser muy técnico, pero sí me parece importante es
es una ley que crea la figura del trabajador autónomo con ciertas protecciones. Antes era, sos trabajador dependiente, tenés todas las protecciones de trabajo dependiente, sos trabajador autónomo, básicamente no tenés demasiadas protecciones. Lo que hace esta ley, que existe en otros países, en Chile hay una ley muy similar del año 2022, en Inglaterra no hay una ley propia de la actividad, pero sí existe esta figura del trabajador autónomo con ciertas protecciones, ¿sí? No totalmente, digámosle, sin ningún tipo de cobertura, y en materia de seguridad social, y sobre todo en el caso de los accidentes de trabajo y accidentes de tránsito, pasan a tener una cobertura que antes no tenían. Decíamos que el PIT-CNT se opone, desde la academia también hay algunos cuestionamientos. Tú sos abogado, ¿por dónde van los que cuestionan desde la academia? Creo que la academia, algunos de los cuestionamientos no es a la ley general, sino a algunos contenidos que la ley no tuvo. Por ejemplo, lo que apunta a cuáles pueden ser aquellos, o sea, formalizar en una ley cuáles pueden ser aquellos indicios que lleven a la dependencia o lleven a la autonomía. Creo que principalmente eso ha sido uno de los puntos. Porque ahora lo decide la justicia eso. Exactamente, y lo va a seguir decidiendo la justicia. A mi entender, lo reitero, me parece que es una sabia decisión en el sentido de que generalizar o para un lado o para el otro nunca tiende a ser bueno. Obviamente que después habrán relaciones laborales dependientes encubiertas, pueden llegar a existir, como otras que perfectamente pueden ser legítimas. Lo que hay que analizar va a depender de las pruebas que se manejen en el momento de la... y también del tipo de aplicación. Acá, en mi caso, soy docente de Derecho y Tecnología en la Universidad de Montevideo, y hay una cosa que es muy difícil legislar en tecnología. ¿Por qué? Porque cambia todo el tiempo y los trámites parlamentarios son bastante más lentos de lo que es la tecnología. Entonces, si uno quiere apuntar a un fenómeno muy en concreto, a una tecnología muy en concreto, rápidamente queda obsoleta. Entonces, tiene que tener la capacidad de crear una norma que sea flexible y que se pueda trabajar sobre distintas tecnologías. Esta ley lo hace, ¿sí? En el sentido de que no va a una actividad específica en el sentido de la tecnología, sino que habla de software, programas, o sea, es amplia, y lo que permite es que si el día de mañana viene otra aplicación que se maneja de manera distinta a las que ya existen, también quede abarcada. Okay. Entonces, eso creo que es una virtud de la norma. Yo quería consultarte para hacernos una imagen, una idea de cuáles son los principales problemas que había hasta ahora, vos también como especialista laboralista, más allá de los accidentes, que capaz que es el top 1 de las cuestiones problemáticas que tenías vos con los trabajadores. Sí, hay una problemática que creo que también la ley apunta, y acá me permito un comentario adicional. En general, las organizaciones de trabajadores vinculados a esta actividad no están tan en contra. De hecho, en mi rol como profesional tengo contacto con ellos, y varias de esas agrupaciones están a favor porque justamente atacan a los problemas que tienen cotidianos independientemente de la calificación. ¿Cuáles son estos? La aplicación me da a la baja y no sé por qué, me tengo que comunicar y tengo que hablar con un call center de algún país de Latinoamérica. Claro. Bueno, lo que le pasa seguramente a muchos como tarjeta de crédito. Exactamente. Sin duda. Entonces, hablas con cualquiera menos de Uruguay. exacto. Entonces, lo que establece la ley es que tiene que haber una figura o un conjunto de personas en Uruguay que dé determinadas explicaciones, que dé determinadas respuestas, Ahora, que se explique ten en cómo cuenta funciona. que el pedido ya es internacional. Ahora sí. Sí. Claro, ahora ya es Tiene internacional. tiene su base de Latinoamérica en Uruguay, pero sí es internacional. En el caso de los vínculos de que fuera, por ejemplo, la opción de dependencia, ¿no? ¿Qué es lo que el empleador ofrece? Me pongo a pensar en los delivery, internet, el combustible, eso, ¿quién se hace cargo de todas esas cosas? En el caso de la dependencia, claramente es el empleador. Acá hay un punto que es importante, que tiene que ver con muchas de estas empresas, o algunas de estas empresas, comenzaron su negocio con un vínculo de dependencia. Lo que pasa que lo que vieron es que no es el mejor mecanismo, porque imagínense tener 2.000 repartidores en Montevideo o 1.000 repartidores en Montevideo, estar controlando lo que hace cada persona. O sea, realmente se vuelve inviable. Sí, rutas, gastos de combustible, o sea, todo lo que trae aparejado. Y en general, esas personas que en su momento habían sido contratadas como dependientes, pasaron a un vínculo de independencia sin problemas porque vieron determinados beneficios personales que lo entendieron conveniente. Yo creo que esta ley viene como, bueno, esa persona que está en un vínculo de dependencia, darle una cobertura que hoy en la calle no tiene. Y hablemos de números. Sí. ¿Cuántas personas están vinculadas? Bueno, es muy relativo, me imagino, pero capaz que en un macro tienen. Hay más de 2.500 repartidores en Uruguay, por lo menos en una de las empresas. Y después, si no me equivoco, el número de vehículos en Montevideo al día de hoy, de aplicaciones, ronda los 2.000. Acá hay un punto que también ha sido una pelea de las empresas y también de las propias asociaciones de conductores, que tiene que ver con que el cupo de Montevideo es 4.000. O sea, hay un colchón de 2.000
nuevos permisarios que la Intendencia, o sea, de hecho la norma departamental lo habilita y el Ejecutivo departamental hasta el momento no lo ha habilitado. El año pasado se abrió un llamado que había generado bastante expectativa a nivel de los conductores, pero creo que finalmente el cupo fueron 60, o sea, muy por debajo de lo que se pretendía, e incluso se puede notar a veces en la oferta de vehículos que no es la misma. Está bien. ¿Y son todos mini empresas unipersonales, por ejemplo? Son todas empresas unipersonales, literal E o de algunas otras características, pero sí, ese es el modelo en el que funcionan los conductores actualmente. Yo te quería preguntar por 2 puntos que tiene la ley. La transparencia de los algoritmos para respetar la no discriminación y la desinformación. ¿Qué es eso? Bueno, justamente es uno de los puntos que ataca, es decir, bueno, cómo funciona, explicar básicamente y que la persona entienda de cómo funciona el algoritmo y qué es lo que sigue. O sea, ¿qué es el algoritmo? Es establecer en un sistema de software determinadas indicaciones que permiten realizar un determinado control. La cantidad de viajes, la respuesta en los viajes, etc. O sea, lo que se trata con eso es que como el algoritmo funciona de manera automatizada, muchas veces tienden a generar propia discriminación por la propia vida, entre paréntesis, del algoritmo. ¿Sí? O sea, lo que se hace es decir, bueno, transparentame cuál es tu algoritmo, obviamente con el secreto empresarial correspondiente, pero explícame cómo funciona, a qué es lo que apunta y controlar que ese algoritmo no genere por su propia dinámica determinados sesgos o determinadas discriminaciones. Bien, veo que sos especialista, lo has dicho, en el ámbito tecnológico. ¿Qué le falta a Uruguay reglamentar que debería hacerlo a corto plazo? En materia, sobre todo lo que puedo hablar en mi caso, que es de derecho del trabajo, creo que estamos en una buena línea. Se aprobó en el año 2020 la ley de teletrabajo, que fue una ley bastante importante que fomentó el teletrabajo y su decreto también reglamentario posterior. Creo que ahora tenemos esta nueva ley. En derecho al trabajo lo que pasa es que venimos más atrás en que en Uruguay no tiene un código de trabajo, cosa que tenemos un código de aguas, un código aeronáutico, códigos en general en todas las ramas. En derecho laboral no tenemos y eso capaz que lo que un poco más me choca si tenemos estas leyes de avanzada. Creo que hay en materia de tecnología y derecho del trabajo hay un campo muy amplio de cuestiones que se tienen que reglamentar, cómo funciona, por ejemplo, todos los software al día de hoy, la privacidad. Tenemos algunas normas, pero me parece que al momento no demasiado. También lo que apunta a las redes sociales y la vinculación con el trabajo es algo que tampoco tenemos ninguna normativa en Uruguay, que es polémico también, hasta dónde puedo utilizar mis redes con total libertad y hasta dónde eso puede chocar con mi trabajo. Le planteo algunas de las cuestiones que después se llevan a la órbita judicial y no tenemos una norma clara que de alguna forma contemple esas situaciones. ¿Cómo se califica o cómo se trabaja respecto, volviendo al tema de los delivery, por ejemplo, el tema de los tiempos de traslado de un producto? Porque muchas veces se ha cuestionado eso, se ha acusado a las empresas, a veces que los trabajadores, porque hay un sistema a veces de calificación que va en demérito del trabajador o de la empresa. ¿Cómo se regula eso? Porque ha hecho mucho ruido, ¿no? No, tenés que llegar en 20 minutos, en 15 minutos. Puedo hablar por la información que sé que puede no ser, no sé la global. Entiendo que las aplicaciones se fijan en función de la normativa de tránsito el cumplimiento de los pedidos. O sea, con lo cual no es un tema de la programación, pasa a ser un tema, en muchos casos, de una decisión individual de la persona, de tratar en el menor tiempo posible generar la mayor cantidad de pedidos posible, porque eso le genera, digamos... ¿No le afecta la continuidad laboral si no lo cumplen en los plazos? No, a eso me refiero. No, para nada. Es un tema de que la persona en general está interesada en generar en las horas pico, sobre todo cuando pedimos la comida, que entre las 8:30 y las 10:30, o bueno, puede ser más tarde, pero en general esa hora es bastante solicitada, la mayor cantidad de pedidos, porque por cada pedido esas personas obtienen una ganancia y una propina. Entonces, creo que ahí hay un tema personal de cómo se maneja la actividad. Y las condiciones de espera es otra cosa. Los vemos amontonados en cualquier lugar. Bueno, eso hay una normativa departamental del año pasado, de la Intendencia de Montevideo. De cada intendencia. Que buscó regular, por lo menos en el momento, la única que existe es en Montevideo. En Maldonado hay una normativa también nueva. No, hasta donde tengo entendido, no apunta a esa situación del lugar de espera. ¿Y tienen mínimos y máximos de horas de trabajo? Sí, se establecen 48 horas semanales como la cantidad de horas máximas. Ese sí fue un tema bastante discutido, pero que forma parte de una discusión más amplia de si en el sector servicios
Bueno, es otra de las normas que no tenemos. Si en el sector servicios aplica la jornada de 48 horas, que es la jornada general, o aplica la de 44 horas, Claro. que es la que se aplica en el comercio. En el sector servicios no está claro ese punto. Y la rotación digamos, de titulares o de trabajadores en situaciones de independencia, ¿dónde se da más? Por ejemplo, ¿los de Libre o en el Uber? En el caso de los permisarios Sí. hay toda una regulación, es decir, hoy por hoy si tú querés ser un trabajador de plataformas en lo que apunta a la conducción o al traslado de personas, no es que apretás un botón, te bajás la aplicación y puedes comenzar a prestar Claro, servicios. pero el independiente dice, no, trabajo yo, pero si yo no voy, va mi hijo, va mi... Claro, o sea, a lo que apunto es que para la actividad hoy por hoy de plataformas como puede ser Uber o puede ser Cabify o alguna otra que existe en el mercado, tú tenés que presentarte en Intendencia de Montevideo, conseguir un permisario, cumplir con todos los requisitos que establece la normativa. O sea, es un trámite complejo, con la complejidad que los trámites suelen tener en Uruguay, con lo que yo comentaba de los cupos. Entonces, ahí la rotación hoy por hoy se está dando en virtud de que hay personas, o sea, conductores, que se bajan de la actividad porque no pueden renovar su vehículo. Eso es una problemática que al día de hoy existe un reclamo por parte de las asociaciones de conductores, que incluso en mi caso lo llevo adelante en representación de ellos y de una de las empresas del mercado, en el cual se le está pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas que establezca la misma reglamentación que el taxi, los remises y los vehículos escolares tienen para el acceso de leasing. Estas personas hoy no pueden acceder a un leasing como si cambiar el vehículo. las Sí, claro. otras actividades. En el caso de delivery, bueno, la empresa que está es casi monopólica, porque casi no hay o no te permiten trabajar, porque lo que tienen muchas veces es, si trabajas conmigo no podés tener motos propias, por ejemplo. ¿Cómo se ve eso? En lo que refiere al mercado, las aplicaciones ninguna tiene exclusividad. Esto quiere decir que, por ejemplo, tanto en lo que refiere al traslado de personas como a lo que refiere a el delivery, cualquier persona puede trabajar con más de una aplicación. De hecho, en el caso de los vehículos se ve que muchas veces tienen las dos aplicaciones abiertas. Pero en el caso de delivery también. Sí. Después hay ¿Y una... no te quitan, vos trabajás con otra empresa, no trabajás conmigo? A las personas no desconozco cómo es el tema comercial. Ahí va, a lo comercial iba. A ese punto no tengo conocimiento porque ya no forma parte de mi expertise. En lo que refiere a las personas, que es donde tengo información para poder comentar, una persona puede prestar de mañana a trabajar para una aplicación y de noche para A mí me ha para la pasado que otra. pido una y vienen con la mochilita de la otra. Y digo, ¿qué? ¿A quién llamé? Eso te da la pauta de que en realidad Exacto. se turnan. ¿Podrá derogarse en este próximo periodo parlamentario esta ley? ¿O sufrir algún cambio? Digo, acá el Parlamento cambió ahora. Por lo pronto la ley tiene que ser reglamentada. Hay un plazo de 120 días para que esa ley se reglamente. Creo que en materia de reglamentación hay un espacio de trabajo para complementar en general. O sea, incluso la propia ley habla de que se tiene que reglamentar. No todas las leyes a veces lo establecen. Sí, claro. Esta lo dice claramente. Creo que allí habría un espacio de injerencia. Discusión. Creo que no sería una decisión acertada, pero bueno, eso dependerá del nuevo Parlamento. Exacto. Para ir cerrando, ¿se paga diferente en Montevideo que en el interior? Se paga diferente. Sí, el arancel. Hasta donde tengo conocimiento, no. Sí, la actividad es muy diferente en Maldonado, por ejemplo, por esto que hablamos de la exclusividad. En Maldonado, la propia normativa departamental en materia de traslado de personas establece una exclusividad. A mi entender, no es una normativa que contemple la Constitución y las leyes, pero bueno, es la normativa que está vigente en Maldonado. Es decir, esto que yo comentaba de poder trabajar con dos aplicaciones, en Maldonado no se puede hacer por una normativa departamental, no por una decisión de las empresas. ¿Por qué se da esto? Una decisión del gobierno departamental que incluso en su momento se trató de cambiar y se contó con el veto del intendente de turno. Felipe Lazarte, gracias por la visita, un A ustedes, placer muchas recibirte. gracias. Gracias. Por favor.